Dicen que los pueblos pequeños guardan historias enormes. Uno puede irse, pero siempre vuelve. No hay mucho, pero hay paz. Entre el silencio del amanecer y el olor a tierra mojada, el naranjo despierta. Aquí crecimos, aquí aprendimos y aquí seguimos encontrándonos con los que somos. El naranjo es tranquilidad. El naranjo es un lugar pequeño en el mapa, pero grande en memoria. Su nombre viene de... Según mi papá, aquí había muchos palos de naranja. Muchos palos de naranja. Y el naranjo siempre ha sido productor de la naranja. El nombre del naranjo proviene de que se le escuchó a la gente mayores que uno anteriormente que era que aquí había bastante naranja, cantidad de naranja. Y por esa sencilla razón esto lo pusieron el naranjo. El naranjo fue fundado, el año no lo retengo, pero fueron fundados por el señor Pedro Yepes, Cristino Jaraba, Segundo Rodríguez, Sergio Rodríguez, Ángela Rodríguez, fueron los primeros que habitaron a este pueblo. A través del tiempo el naranjo fue creciendo y hoy en día es un corregimiento de los más importantes que tiene Majagual. El naranjo adquirió dicho nombre porque en esa época los señores cultivaron bastante naranja, coco, zapote y de ahí surgió el nombre del naranjo. Hace como, póngale 40 años atrás, todavía aquí se transportaba la naranja para Sucre. El naranjo era puro monte, las naranjas abundaban. Yo venía a buscar naranja y cambiaba por pescado. Yo vivía en una tierra que se llama, una vereda llama Cucharal. El Cucharal produce pescado y corocoro, entonces yo cambiaba naranja por pescado. Y aunque el tiempo pasa lento, cada día aquí tiene su propia historia. Aquí todo se conoce. El corregimiento de Naranjo se encuentra sin agua potable debido a una descarga eléctrica que cayó en días anteriores en la bomba que envía el agua al acueducto del corregimiento, que es el que abastece todo el corregimiento, por lo que la gente se ha visto obligada a recurrir de manera tradicional a pozos elaborados a mano. Eran cualquiera, pura casita de corozo, de palma, de iraca, bareque, con nepas recostadas y así. Todas eran unas casas de bareque, casi los señores de antes no tenían a última hora ni cama buena, sino unas camas las utilizaban de 4 horquetas y con nepa de corozo rajada. Todas eran de bareque, palma, lijao y de tablita. Crítico, barro y agua, todo, barro y agua, por donde quiera que andaba uno era barro y agua. Todos los caminos, no había carretera, no había nada, pura trocha. Y antes era barro que se ahogaba uno en el lodo. Años atrás, imagina hermano que el barro daba por aquí más, por las rodillas. Estas partes, en diferentes partes había bastante charcos de barro, de pantano. Pésimo, compadre, apenas era de a caballo. Todos nos manejábamos de a caballo porque no había vía sino apenas de a caballo y agua. Esto no es sino un abreboca apenas de los tantos huecos que hay. Los primeros habitantes llegaron buscando tierra fértil y la cosecha decidió dónde se iba a construir el pueblo. Con el tiempo el naranjo creció, no en tamaño, sino en historias. Se pueden empezar a las 4 de la mañana
antes que caliente el sol. Bueno, pues yo me levanto aquí a las 7 de la mañana, gracias a Dios, todos los días estoy haciendo mi negocio, mi repuesto, mi bendición. Era en hamaca. Se colocaba una bauda, se ponía una hamaca y ahí se metía el enfermo dentro de la hamaca y a hombros se sacaba hasta donde alcanzaba el Johnson. Era el medio de transporte, de llevar al enfermo en hamaca. O a veces hacían una troja, también se llevaba. Se metía un enfermo, se metía en una hamaca y se llenaba de gente donde estaba el enfermo y se le metía el hombro. Se llevaba, había mucha voluntad en cuanto a eso. Los enfermos antes se transportaban en canoa. No había ni siquiera yonto, sino en canoa, con remo, con canalete, lata y eso. Y unánimemente, ¿para qué? Hay unión entre uno mismo, entre las personas, entre nosotros que laboramos. Había mucha paz, había mucha cordialidad entre la gente. Entonces, eso era la costumbre de antes. Correctamente, claro que sí, se sostienen entre todos. La verdadera riqueza no está en su tierra, sino en su gente. Cada rostro guarda un esfuerzo. Cada mañana un sueño. Cada familia una historia sencilla, pero valiosa. Las tradiciones aquí no se leen en libros, se viven en cada fiesta, en cada comida compartida, en cada abrazo. El naranjo mantiene costumbre que el tiempo no ha podido borrar, y aunque pasen los años siempre van a permanecer ahí, porque no solo es lo que se vive en el pueblo, es la huella que se deja. Que sea un pueblo chiquito, siempre será grande en historias. Que todos queden complacidos, tanto los espectadores como nosotros como junta y los ganaderos, que todo sea por bien de todos. Aquí se vivía directamente de la agricultura. En nuestro pueblo dependemos del cultivo de arroz, porque las tierras no son adecuadas para yuca, ñame y eso, pero para arroz sí. Ganadería, agricultura, taller mecánico. No había sino los empleados en la finca, el ordeñe, de maíz, de arroz, que eran que se sellaba. Como todo pueblo, el Naranjo también enfrenta retos y lo hacen un poco más difícil de sobrevivir, a pesar de las consecuencias que hay. Jóvenes que se van en busca de un futuro, padres que luchan por sostener a su familia, tierra que necesitan más apoyo. Pero aún así nadie pierde la esperanza, porque quien crece aquí sabe luchar. Naranjo no es solo un lugar, es un hogar, un abrazo, una raíz que uno lleva para siempre. Aunque el mundo cambie, el pueblo siempre sigue ahí, firme, quieto y eterno. Mientras el sol se esconde detrás de los árboles, el naranjo respira en silencio. Esta es su historia contada por quienes la viven. Esto es